Estaba emocionalmente agotada. Fernando, tuve que trabajar, sabes lo importante que es este proyecto, traté de explicar, pero era como hablar con una pared. Una esposa mala y una pésima anfitriona, eso es lo que eres, continuó él, su voz alcanzando un tono que nunca antes había escuchado. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente. No me sirves para nada, voy a encontrar a otra mujer mejor que tú. Toma tus cosas y sal de mi casa ahora mismo. Permanecí allí, atónita, mientras él empujaba los papeles del divorcio en mis manos. Te quedarás sin techo sin mí, dijo con una risa cruel. ¿De verdad? Desde ya, invito a todos ustedes a suscribirse aquí en el canal, y si disfrutas de nuestro contenido, apoya el canal. Hay un botón aquí abajo en forma de corazón, estaremos muy agradecidos con tu apoyo y juntos seguiremos esta emocionante historia hasta el final. Mi nombre es Lara y la forma en que Fernando y yo nos encontramos podría compararse con una escena de comedia romántica. Fue en un asado organizado por un amigo en común, donde nos tropezamos por casualidad. Entre risas, tragos derramados y disculpas torpes, Fernando destacaba con su humor rápido, que me sacaba carcajadas incluso en contra de mi voluntad. En poco tiempo, nos volvimos inseparables, como si el destino estuviera trazado para nosotros desde el principio. Nuestro amor floreció con una naturalidad que parecía predestinada. El día de nuestra boda fue un sueño hecho realidad, una ceremonia sencilla pero llena de sinceridad, rodeada de aquellos que más amábamos. Fernando, con su carrera ascendente y finanzas estables, personificaba el éxito. Su insistencia en un plan financiero era solo otra prueba de su pragmatismo, considerando nuestras diferentes situaciones económicas. Para mí, el valor de nuestro amor no podía ser cuantificado en dólares y centavos. Jade, la madre de Fernando, era una figura más difícil de descifrar. Sus miradas gélidas contrastaban con el calor que Fernando y yo compartíamos. Sin embargo, el amor tiene el poder de hacernos ignorar las pequeñas desavenencias, y yo estaba tan inmersa en la felicidad que su desaprobación no afectaba mi espíritu. Incluso cuando enfrentamos la devastadora noticia de la infertilidad de Fernando, nuestro amor permaneció inquebrantable, si es que se profundizó aún más. Invertí toda mi energía en convertir nuestra casa en un hogar, llenándola de calor y amor. Utilicé mis propios ahorros para comprar electrodomésticos y muebles, creando un nido acogedor para nosotros dos. Con el paso de los años, el calor que existía entre nosotros comenzaba a ser reemplazado por un frío que parecía imposible de disipar. Las demandas de Fernando aumentaban gradualmente, convirtiendo los afectuosos pedidos que alguna vez fueron en comandos fríos y directos. Asegúrate de que el desayuno esté listo antes de que salga, Lara, decía, su voz ahora desprovista del afecto que solía acompañar cada palabra. La cena debía ser impecable, no importaba cuán tarde llegara del trabajo. Parecía que mi trabajo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos era insignificante en comparación con su exitosa carrera. Me levantaba antes del amanecer, con los ojos pesados de sueño, pero determinada a prepararle el desayuno. Luego, después de un largo día de trabajo, corría a casa, luchando contra el reloj para preparar una comida exquisita con la esperanza de avivar al esposo que una vez conocí. Sin embargo, mis esfuerzos parecían darse por sentado, nunca recibiendo un simple agradecimiento. Él solo me recordaba que debería estar agradecida por el techo sobre mi cabeza, el techo que era nuestro. Nuestras conversaciones, una vez llenas de risas y sueños compartidos, ahora se convertían en campos de batalla, sus palabras cortando profundamente cada vez. Esta es mi casa, Lara, no lo olvides, repetía siempre que me atrevía a sugerir algo diferente. Mientras vagaba por nuestra casa, tocando las piezas de la vida que habíamos construido juntos con amor y cuidado, un pensamiento comenzaba a surgir en mi mente, ¿y si estuviera sola? La idea, una vez inimaginable, ahora parecía una posibilidad aterradora. Mi amor por Fernando había sido gradualmente reemplazado por una resignación cansada, golpeada por su indiferencia y frialdad. En una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí, la realización me golpeó con toda su fuerza, ya no reconocía al hombre con el que me casé. Al enfrentar mi reflejo en el espejo, apenas no reconocía a la mujer en la que me había convertido. El amor que alguna vez fue mi brújula había desaparecido, dejando atrás un anhelo de paz, por una vida donde mis esfuerzos fueran reconocidos y mi presencia valorada. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, el silencio de la casa resonaba como un oscuro recordatorio de la distancia que se había instalado entre nosotros. No pude evitar preguntarme si estaría mejor sola. Este pensamiento era apenas un susurro en la oscuridad, una pregunta para la cual aún no tenía respuesta,
pero cada día que pasaba, el susurro se volvía más fuerte, un llamado para reencontrar mi esencia y recuperar el amor y la vida que merecía. Recientemente, parecía que vivía con un extraño, no con el hombre con el que me casé. Fernando comenzó a exigirme por todo, la casa no estaba impecable, las cenas se volvieron repetitivas. Parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Busqué consuelo en viajes solitarios al centro comercial, eligiendo muebles y dispositivos nuevos para nuestra casa en un intento de llenar el vacío con cosas materiales. Sin embargo, incluso esa alegría era efímera cuando regresaba a casa y encontraba su frialdad. Fue un golpe duro cuando me di cuenta de que Fernando no había depositado un solo centavo en nuestra cuenta conjunta durante meses. Todos los gastos, la hipoteca, los servicios públicos, los comestibles, estaban siendo cubiertos con mi salario. Entonces, una noche, decidí que era hora de enfrentarlo. Espere hasta que esté cómodo, dije, con voz firme, mientras él cambiaba los canales de la televisión, tratando de mantener el control de la situación. Necesitamos hablar sobre las finanzas. No has contribuido a la cuenta conjunta en meses, declaré, esperando que finalmente me mirara. Sin embargo, Fernando apenas me miró, sus ojos aún fijos en la televisión. Y está en mi casa. Solo vives en ella. ¿Por qué debería pagar por tu sustento?, replicó, sus palabras hacia mí cortantes como cuchillos. Quedé atónita al escuchar sus palabras. ¿Mi sustento, Fernando? Soy tu esposa, no una simple inquilina. He estado pagando todo durante meses, tratando de convertir esta casa en un hogar para los dos, argumenté, sintiendo la ira crecer dentro de mí. Él bufó, un sonido que me hizo estremecer. Estás haciendo un drama de nada. Si no estás feliz, tal vez deberías simplemente irte. Pero ambos sabemos que no tienes a dónde ir, dijo, volviendo su atención al programa de televisión. Estaba hirviendo de rabia, herida e irritada, pero antes de que pudiera responder, sonó su celular. Era su madre, Jade. Él contestó en altavoz y antes de que pudiera escapar, ella comenzó a lanzarme críticas. Lara, necesitas dejar de hacer estas tonterías y mostrar un poco de gratitud. Fernando ha sido demasiado bueno contigo, y aquí estás, actuando como una parásita, dijo Jade, sus palabras resonando como un golpe en la cara. Estaba tan impactada que apenas pude tomar el teléfono para colgar. No puedo creer que tú y tu madre me llamen parásita en mi propia cara, murmuré, mi voz temblando de emoción. Fernando solo encogió los hombros, sin inmutarse. Bueno, si el saco te quedó, fue demasiado. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo, sintiéndome más sola que nunca. El pensamiento del divorcio surgió nuevamente, más persistente esta vez. ¿Pero a dónde iría? No tenía un apartamento ni ahorros reales. Me sentía atrapada en una vida que ya no parecía mía, casada con un hombre que me veía solo como una carga. A la mañana siguiente, desperté en una cama vacía y con el corazón pesado. Mientras recorría la casa en silencio, cada habitación resonaba con los restos de la pelea que tuvimos la noche anterior. Sabía que algo necesitaba cambiar, pero el miedo a lo desconocido, a empezar de cero, era paralizante. Sentada en la mesa de la cocina, tomando mi café solitariamente, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Seguía en este matrimonio sin amor, representando el papel de una esposa agradecida, o daba un salto hacia lo desconocido, esperando caer de pie. La respuesta no estaba clara, pero una cosa era segura, ya no podía seguir así. Se había alcanzado el límite y era hora de elegir mi camino. Ese día en el trabajo, fue una maratón de reuniones interminables. Miré el reloj, sabiendo que Fernando estaría furioso. Solo mi suerte, murmuré para mí misma, finalmente tomando mi teléfono para avisarle. En el momento en que contestó, supe que estaba en problemas. Esto es tu problema, no el mío. Deberías estar aquí cocinando la cena y no jugando a trabajar. Su voz resonaba por teléfono, lo suficientemente alta como para que todos en la oficina escucharan. Mis mejillas ardían mientras rápidamente colgaba, evitando las miradas curiosas de mis colegas. Cuando finalmente llegué a casa, ya era demasiado tarde, mucho más allá de nuestra hora habitual de cena. La casa estaba oscura, silenciosa, pero en cuanto entré, Fernando cayó sobre mí como una tormenta. ¿Dónde has estado hasta estas horas? Una buena esposa tendría la cena esperando, sus palabras eran como puñales, cortando mi paciencia ya escasa. Estaba emocionalmente agotada. Fernando, tuve que trabajar, sabes lo importante que es este proyecto, traté de explicar,
pero era como hablar con una pared. Una esposa mala y una pésima anfitriona, eso es lo que eres, él continuó, su voz alcanzando un tono que nunca antes había escuchado. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente. Ya no me sirves para nada, voy a buscar otra mujer mejor que tú. Toma tus cosas y sal de mi casa ahora. Permanecí ahí, atónita, mientras él empujaba los papeles del divorcio en mis manos. Te quedarás sin techo sin mí, dijo con una risa cruel. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años que me incliné ante él, tratando de ser la esposa perfecta, desaparecieron. Vivir en un refugio sería mejor que soportar otro día a tu lado, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Sin otra palabra, firmé los papeles, mi mano no temblaba en lo más mínimo. Empaqué mis cosas en una maleta, el peso de mi decisión se instalaba mientras miraba alrededor de la casa, nuestra casa, que ya no parecía un hogar, sino solo un edificio lleno de promesas rotas y sueños destrozados. Reservé una habitación en un hotel cercano, un refugio temporal de la tormenta. Tumbada en la cama desconocida, me di cuenta de que esta era la primera noche en años en la que no tenía que preocuparme por lo que Fernando quería para cenar o si la casa estaba limpia según sus estándares. Era solo yo, y extrañamente sentí como si un peso se hubiera levantado. La decisión de partir fue difícil, tal vez la más difícil que haya tomado, pero mientras me entregaba al sueño, una parte de mí se sentía emocionada por lo que el futuro podría traer. Por primera vez en mucho tiempo, estaba al mando de mi propio destino, ya no atada a alguien que me veía como inferior. Al día siguiente, comenzaría de nuevo, y cualquier desafío que se presentara, estaba lista para enfrentarlo de frente. Después de la turbulencia de dejar a Fernando, encontrarme en una habitación de hotel, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. No pasó mucho tiempo antes de recibir una llamada que antes habría llevado a una espiral emocional. Era Jade, la madre de Fernando, su voz rebosante de algo como alegría. Lara querida, prácticamente cantó por teléfono. Acabo de recibir la maravillosa noticia. Mi hijo finalmente vio la luz y se divorció de ti. Estoy descorchando champán esta noche, es una celebración, querida. Tus palabras destinadas a herir apenas arañaron la superficie. Ya no me importaba lo que Jade pensara, el tiempo lo diría. Jade, el tiempo lo dirá, respondí calmadamente, una sensación de desapego me envolvía mientras colgaba el teléfono. Una pequeña sonrisa jugaba en mis labios. Por primera vez en años, sus provocaciones no podían afectarme. Una semana navegando por mi nueva realidad había pasado cuando decidí abrir mi corazón con mi jefa. Sobre todo, el peso de fingir que todo estaba bien era demasiado pesado para soportar sola. Esperaba simpatía, tal vez un poco de comprensión, pero lo que recibí fue un salvavidas. Lara, lamento mucho que estés pasando por esto, pero puede haber algo que pueda ayudar, dijo. Estoy cambiando de confort a profesional. Existe un programa habitacional municipal diseñado para situaciones como la tuya, ofreciendo soluciones habitacionales accesibles para aquellos que lo necesitan. Creo que deberías inscribirte. Te ayudaré. Su oferta fue un faro de esperanza en la abrumadora oscuridad que estaba navegando. Con su orientación, me inscribí en el programa y, para mi sorpresa, fui aceptada. El alivio fue inmediato. Era como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Ahora, estoy alquilando un pequeño apartamento modesto, pero mío. Es tranquilo, pacífico, un contraste marcado con la vida que dejé atrás. No hay necesidad de andar de puntillas por las mañanas, ningún esposo ingrato para cocinar, limpiar o incluso juzgarme por todo. Solo soy yo, y eso es liberador. Sentada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas aún por desempacar, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que me trajo hasta aquí. Fue un viaje difícil, lleno de momentos de duda y miedo, pero también de bondad inesperada y fuerza recién descubierta. Por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por el futuro. Tengo un lienzo en blanco frente a mí y estoy lista para comenzar a pintar una nueva vida, una en la que mi felicidad no dependa de nadie más. Es un nuevo comienzo, y estoy aquí para eso, lista para ver a dónde me llevará este próximo capítulo. Habían pasado algunos meses tranquilos desde que reinicié, encontrando paz en las simples rutinas de mi nueva vida. Entonces, una tarde, mientras disfrutaba de un raro momento de calma, mi teléfono estalló en una cacofonía de tonos hasta que finalmente parpadeó un nombre que no veía desde hacía mucho tiempo, Jade, mi ex-suegra. Mi corazón se hundió. ¿Por qué ahora? Preparándome, contesté. Hola, Lara,
necesitas volver con Fernando en este momento. La voz de Jade gritó por el altavoz, tan alto que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Suspiré. Jade, ¿por qué haría eso? La pregunta era retórica, más para mí que para ella. Porque él está en problemas. Es por eso, mi tonto hijo compró acciones hace años, tomó préstamos y ahora está hasta el cuello en deudas. Es un desastre, y necesitas ayudarlo a resolverlo. Su voz era una mezcla de enojo y desesperación. No pude evitar reír, no por diversión, sino por incredulidad. ¿Ayudarlo, Jade? ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial, ese que Fernando estaba tan ansioso por tener? Dice claramente que no soy responsable de sus deudas, y recordemos que estamos divorciados. Y antes de que me fuera, él me dijo que encontraría a otra mujer mucho mejor que yo. Su desastre financiero y sus aventuras ya no son mi problema. Mi voz resonó con firmeza desde el otro lado. Hubo una inhalación aguda del otro lado. Chica ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, simplemente lo abandonarás. Su tono era acusatorio, como si hubiera cometido un pecado grave. Todo lo que ustedes hicieron, Jade, seamos claros, lo único que tú y Fernando hicieron fue hacer mi vida miserable. Y en cuanto a abandonarlo, recuerda que él me echó. Fue claro que ya no era bienvenida en su vida ni en su casa, retruqué, mi paciencia desgastándose. Te arrepentirás de esto, Lara. Crees que estás mejor sin él, pero estás cometiendo un gran error, escupió las palabras, su tono venenoso. Respiré profundamente, encontrando una calma que no sabía que tenía. Jade, pasé buena parte de mi vida viviendo en tormento y miedo por culpa tuya y de Fernando. Terminar las debutantes de Marte es obra de él mismo. Ya es hora de que aprenda a lidiar con su propio desorden. Estoy avanzando con mi vida. Adiós, Jade, terminé la llamada, una sensación de finalidad inundándome. Esperaba sentirme sacudida, molesta, tal vez incluso culpable, pero todo lo que sentí fue alivio. Enfrentar a Jade y dejar claro que ya no formaba parte de ese drama familiar distorsionado se sintió como si me estuviera liberando de un peso que había llevado durante mucho tiempo. Sentándome de nuevo, dejé escapar un largo suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. La conversación con Jade, por desagradable que haya sido, sirvió como un recordatorio fuerte de cuánto había avanzado. Luché arduamente por mi independencia, mi paz, y ningún tipo de manipulación emocional podría arrastrarme de vuelta a ese caos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre, libre de expectativas, críticas, del ciclo interminable de tratar de complacer a personas que nunca reconocerían mi valía. Encontré mi fuerza, mi voz, y no permitiría que nadie me lo arrebatara de nuevo. Al mirar alrededor de mi pequeño apartamento, un sentimiento de orgullo me invadió. Este era mi espacio, mi santuario, y mi nuevo comienzo. Sobreviví a la tormenta y salí más fuerte del otro lado, y ninguna llamada, por más inesperada o no deseada que fuera, podría cambiar eso. A la mañana siguiente, desperté con una determinación tan clara como la luz del día. Cuando salí de la casa de Fernando, también terminé llevando la llave en mi bolsillo. No sé si estaba destinado a ser así, pero el destino estaba de mi lado. Era hora de recuperar lo que era mío. Revisé mis archivos hasta encontrar los recibos de todos los artículos en los que invertí a lo largo de los años, el lavaplatos elegante que hacía la vida de Fernando más fácil, la lavadora que elegimos juntos, aunque, seamos honestos, pagué la mayor parte, y la cafetera de alta calidad que se convirtió en el centro de muchos de sus encuentros. No se trataba solo de dinero, era una cuestión de principio, de no permitir que mis contribuciones fueran borradas y consideradas como garantizadas por más tiempo. Con un camión de mudanza reservado y algunos ayudantes fuertes a mi lado, regresé a la casa de Fernando, que ya no era un hogar. La puerta se abrió a un silencio extraño, un contraste llamativo con el caos de emociones que giraba dentro de mí mientras los trabajadores comenzaban a cargar el camión. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Cada mueble, cada electrodoméstico, tenía una historia, un recuerdo ligado a él. Pero, como dicen, no puedes aferrarte al pasado si quieres seguir adelante. Mientras estábamos terminando durante la noche, mi teléfono sonó. Sabía, sin necesidad de mirar, quién era. El nombre de Fernando parpadeaba en la pantalla, su llamada tan previsible como no deseada. Contesté, preparándome para la tormenta. ¿Dónde diablos están todas mis cosas?, gritaba, sin ningún pretexto de saludo. ¿Tus cosas? No pude evitar la risa incrédula que escapó de mí. ¿Quieres decir las cosas que compré con mi propio dinero?
Me las llevé de vuelta, Fernando. Según nuestro acuerdo previo, tengo todo el derecho. Sus insultos y maldiciones volaron rápidos y furiosos, una ráfaga de ira que antes me habría intimidado, pero ya no más. Escucha, Fernando, interrumpí, con voz firme. Te deseo sinceramente lo mejor. Pero aquí es donde nuestros caminos se separan para siempre, y con eso colgué y bloqueé su número, un gesto simbólico de cortar el último lazo que me ataba a una vida que ya no me servía. Mientras el camión de mudanza se alejaba, mi corazón se sentía más ligero que en años. Esto no se trataba solo de recuperar mis pertenencias, se trataba de recuperar mi vida, mi independencia y mi propio valor. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlos de frente, en mis propios términos. 6 meses después, la vida tomó un rumbo que apenas me atrevía a soñar. Conseguí un apartamento acogedor en una buena parte de la ciudad, todo gracias a ese programa social que mi jefa me recomendó. El acuerdo era ventajoso, con una entrada manejable y pequeñas cuotas a lo largo de los años. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, tenía un poco de margen en mi presupuesto, suficiente para consentirme sin preocuparme por las necesidades o deseos de nadie más. El día que recibí las llaves de mi nuevo hogar, recuerdo entrar por la puerta y sentir la sensación de propiedad inundándome. Era como una hoja en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, podía pintar mi vida como quisiera, exactamente como yo quería, sin compromisos, sin sacrificios, solo yo. Me di el lujo de comprar pinturas y lienzos, y no para la chica que solía ser, esa que encontraba alegría en esparcir acuarelas perdida en el flujo de su propia creatividad. Incluso pinté un autorretrato, algo que nunca me atrevería a hacer antes. Mirando mi obra, vi a una mujer que había enfrentado tormentas y salido más fuerte, una mujer que no necesitaba a nadie más para definir su valor. Era como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Radiante de autosuficiencia y quizás un poco de ego, Rex, mi adorable perro, con sus grandes ojos y su pelaje suave, se convirtió en mi fiel compañero. Juntos, exploramos el vecindario y convertimos el apartamento en nuestro hogar. Es irónico cómo funciona la vida. Una vez pensé que necesitaba un esposo, una casa grande y un cierto estilo de vida para ser feliz. Ahora, tengo un pequeño apartamento, un perro y mi arte, y nunca me he sentido más realizada. Bueno, Rex, le dije, rascándole detrás de las orejas. Estamos yendo muy bien solos, ¿verdad? Él ladró en acuerdo, y yo me reí, sintiendo una ola de gratitud por mi independencia, por la lucha que me llevó hasta aquí y por las simples alegrías que llenan mis días ahora. Esto era felicidad sin filtro, no diluida, y todo era mío. La vida tomó un rumbo que nunca podría haber previsto. Otro día, mientras desayunaba y navegaba por las noticias en mi celular, me encontré con un titular que me hizo detenerme abruptamente. Mi ex, Fernando, fue declarado en bancarrota. Su casa, esa de la cual tanto se enorgullecía y de la cual me echó, fue vendida para cubrir sus deudas. Ahora está de vuelta, viviendo con su madre, Jade. No pude evitar la pequeña sonrisa satisfecha que se formó en mi rostro. Deshacerme de él fue la mejor decisión que he tomado. Hoy en día, mis mañanas las paso paseando por el parque con Rex, mi fiel compañero. El aire fresco, la tranquilidad pacífica hacen una gran diferencia en comparación con el ambiente sofocante de mi antigua vida. Y no son solo los paseos. He encontrado una nueva pasión que ha dado vida a mi mundo, la pintura. Me uní al club de artistas aficionados local por impulso, pensando que sería un pasatiempo casual, pero rápidamente se convirtió en algo más. Comencé a exponer mis pinturas en muestras locales, los colores vibrantes y los trazos audaces reflejando mi libertad recién descubierta y alegría. En una de esas exposiciones, mi camino se cruzó con alguien inesperado. Estaba al lado de una de mis obras, una acuarela de la cual me sentía particularmente orgullosa, cuando un hombre se acercó. Estudió la pintura con una intensidad que me dejó curiosa. «Esto es muy bonito», dijo, señalando el cuadro. «¿Tú pintaste esto?» No pude ocultar mi sonrisa. «Sí, fui yo. Gracias». Empezamos a conversar y descubrimos que teníamos mucho en común. Antes de darme cuenta, estábamos sentados en un café cercano, hablando como viejos amigos. Era fácil hablar con él, con un calor y un sentido del humor que había echado de menos en mis interacciones durante tanto tiempo. Incluso compró mi pintura. «Quiero ver esto todas las mañanas», dijo. «Es inspirador». Ese café se convirtió en una cena algunos días después, y luego en paseos por el parque,
con Rex trotando a nuestro lado. Me presentó a sus hijos, 2 jóvenes brillantes, que me recibieron con los brazos abiertos. Entre risas, parecía natural, fácil, como una pieza de mi vida que estaba faltando sin que yo lo supiera. Una noche, después de que los niños se durmieron, estábamos sentados en su terraza. Se volvió hacia mí. «¿Sabes? Realmente estoy feliz de haber comprado esa pintura», dijo, su voz suave en el crepúsculo. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. Yo también. Es curioso cómo funcionan las cosas. Eso me hizo reflexionar sobre cuánto había progresado, de sentirme atrapada y sin esperanza, a estar al borde de algo hermoso, algo nuevo. Estaba libre de las sombras de mi matrimonio pasado, lista para sumergirme en el futuro, sea lo que sea. Mientras Rex y yo continuábamos con nuestras caminatas matutinas, me encontré reflexionando sobre el viaje, el dolor, la lucha. Todo eso me trajo hasta aquí, a un lugar de paz y potencial. Estaba lista para abrazar lo que viniera a continuación, con el corazón abierto y libre. La vida tiene una forma de sorprenderte, de dar la vuelta a la página cuando menos te lo esperas, y mientras caminaba, el sol se filtraba entre los árboles, no pude evitar sentir gratitud por cada giro, por cada obstáculo, que me trajo hasta aquí. Lista para un nuevo capítulo, di un paso adelante hacia la luz. A pesar de todo lo que pasé al lado de mi ex esposo Fernando, todas las acusaciones, insultos, manipulaciones, y también tenía a mi suegra, Jade, que desde el principio en nuestra relación siempre me culpaba por algo, en la que me veía como una mujer que solo quería aprovecharse de los beneficios de su hijo, porque él tenía esa hermosa casa y todas sus inversiones. Ella siempre pensaba que yo solo quería aprovecharme de todo su dinero, incluso sabiendo que Fernando era infértil y que nunca tendríamos hijos. Nunca lo mencioné ni lo juzgué por eso y aún así me trataron como una impostora en sus vidas. Pero la vida es asombrosa, siempre nos sorprende de tal manera que a veces es difícil de creer. Un día, estaba bajo el techo que yo misma pagaba por todo, todos los caprichos suyos para intentar hacerlo feliz y tener una relación a la altura, esperando, al menos, ser reconocida por algo bueno. Pero todo lo que recibía eran insultos, acusaciones, como si fuera la peor persona del mundo por algo que ni siquiera sabía cómo manejar. Gracias a Dios, me envió en una dirección diferente, salí de esa casa donde siempre era maltratada, para poder vivir hoy lo mejor de la vida detrás de mi propio esfuerzo, donde tengo paz, puedo hacer todas mis cosas sin preocuparme por nada. Hoy, tengo la mejor vida que siempre deseé y lo increíble, aunque parezca, todo conquistado con mi trabajo. Y si has llegado hasta aquí, espero que todo lo que he pasado sirva de ejemplo para alguien que esté pasando por algo similar. Me encantaría saber qué harías si estuvieras en mi lugar. Deja aquí en los comentarios tu opinión, ya que es muy importante para todos nosotros. También los invito a todos a suscribirse aquí en el canal y si te gusta nuestro contenido, apoya al canal, hay un botón aquí abajo en forma de corazón. Estaríamos muy agradecidos con tu apoyo, y así nos veremos en las próximas historias de momentos de la vida.